Muy bien, buenas noches a ustedes, amigos televidentes de este su programa En Tres Puntos. Aquí estamos, como siempre, para compartir con ustedes esta próxima hora con invitados especiales como el que tenemos esta noche. El profesor Cándido Mercedes nos honra con su presencia, sociólogo, catedrático universitario, una persona con quien podemos tratar diferentes temas por su alto conocimiento de los mismos. Javier, buenas noches. Buenas noches, Guillermo. Buenas noches, buenas noches, Cándido. Buenas noches, amigos televidentes. Hoy vamos a hablar de todos los temas que están en tapete y que están calientes en la sociedad dominicana. Bienvenido a su programa En Tres Puntos. Buenas noches y bienvenido nuevamente a su casa, querido profesor. Buenas, no, mi casa no, acuérdense. Yo vine aquí el 20 de mayo, fue. Así hace es. 2 meses ya. Así Justo es. hace 2 meses. Y vendrá en agosto por el tema de los cambios. Así es. Sí. A propósito de los cambios, antes de iniciar con la entrevista con el maestro, vamos a informar a nuestros amigos televidentes de los últimos movimientos en el tren gubernamental que el señor presidente de la República, Hipólito Mejía. Hipólito Mejía, Dios mío, ¿y dónde que estoy? El presidente Luis Abinader ha emitido una nueva modalidad que le ha caracterizado al presidente, es las redes sociales. Y son los siguientes. Ahí vemos a Andrés Bautista como nuevo ministro administrativo de la presidencia en sustitución de Igor Rodríguez, quien estaba de manera interina en esta posición y ocupaba anteriormente la posición de viceministro en ese mismo ministerio. Y fue pues movido a la dirección de aeronáutica, como director del Instituto Dominicano de Aviación Civil. Allí fungirá como director de este instituto. Vamos a ver, bueno, ahí vemos a Simón Freud como ministro del Ministerio de Administración Pública en sustitución de Darío Castillo. Y vamos a continuar, señor director, con los demás. Vemos a Milton Morrison, quien estaba como administrador general de DESUR y ahora pasa a la dirección del Intran en sustitución de, del coronel que estaba como interino en esta institución, que de igual forma también dirige el 911. Continuamos, señor director, con, ahí vemos a Carlos Valdés como nuevo ministro de la Juventud. Este ocupaba la posición de viceministro en ese mismo ministerio y en sustitución de Rafael Félix, quien fungía como ministro de la Juventud, va a ocupar esa posición ese joven que vemos ahí. Pero Rafael Félix pasará, bueno, más adelante vamos a ver cuando podamos ver la imagen de Rafael Félix a dónde iría. Héctor Porcela es el nuevo director de la Junta de Aviación Civil. Continuamos con el siguiente decreto que tenemos. Ahí vemos a Igor, como decíamos anteriormente, director del Instituto Dominicano de Aviación Civil. Y continuamos con el siguiente. Vamos a ver, Rafael Félix, quien fungía como ministro de la Juventud, pasa a dirigir el ITLA, el Instituto Tecnológico de las Américas. Y finalmente vamos a ver si aquí más tenemos. Bueno, ahí vemos el anuncio por parte de la presidencia que dice que el nuevo gabinete continuará anunciándose, estén atentos. Ahí vemos la relación de los funcionarios que se han anunciado. A usted como comunicador que está dando esa noticia, ¿eso es un decreto en el que ellos entran de una vez? Bueno, eso es lo que dice. ¿O es a partir del 16 de agosto? Bueno, lo que ha publicado en el chat de manera directa del presidente de la República, de la presidencia, que ha designado para esos fines, dice queda designado. Entonces, si queda designado, significa que eso entra de ahora. Es de inmediato. Bueno, porque si no es así, si es que entran a partir del 16 de agosto, eso yo la llamaría un populismo. Así es. ¿Por qué? Porque se ve bien que un presidente gana por primera vez, por ejemplo, 16 de agosto del 2020, y desde junio, julio tú estás nombrando, ahí sí, porque te va preparando y ya sabes que tú eres que va. Pero cuando tú, desde ahora, tú mismo es que te vas a juramentar de nuevo. Si yo vengo y quito a Guillermo para poner a Javier, ese mes, ¿cómo queda el ministerio? Hay problema. Entonces, no, porque ya tú te vas y tú, no, yo no tomas decisión dejándoselo a otro que ya tú sabes que otro que viene.
O sea, si es para entrar en vigencia de una vez las designaciones, está bien. Pero si es para el 16 de agosto, eso le hace daño a la administración pública en un país como el nuestro. Así es, me gustaría ver el dispositivo, ya el decreto como tal, porque solamente son informaciones con el perfil del nuevo designado y esas informaciones queda designado. Entonces asumimos que es en el momento, pero todavía nos falta ese decreto para que sea Pero más específico. insistimos, la duda. Así es. Si es para el 16 de agosto, porque también no tiene peso. El 16 de agosto, cuando el presidente hable, ¿qué peso va a tener? No va a tener a quien va a nombrar, ya nombró a todo el mundo. No hay Claro. expectativas. No hay expectativa ya. Sí. Así es. Maestro, vamos a entrar en materia y con usted, como decía al inicio, en la introducción, podemos tocar diferentes temas, porque tenemos el privilegio de que contamos con una persona que maneja los temas, los diferentes temas de interés. Mira, y un tema de interés está, maestro, el Código la Penal. modificación del Código Penal. Miren. Quisiéramos que usted nos ponga en contexto con el proyecto que se está dilucidando en el Congreso, Mire, Aprobado y ya. aquello en es- una de las cámaras. Miren, ese Código Penal, todo el mundo sabe que es del siglo XIX, 1884. Así es. Ok. Napoleónico, como dicen. Cuando yo estaba pequeño, yo tenía 10 años, Juan Bosch habló del Código Penal en el 1963. Ya se estaba hablando del Código Penal y modificarlo. Hubo un apagón, no se habló de eso. Y luego, en el 82, Salvador Jorge Blanco Habló de eso. estaba hablando de eso, incluso introdujo la necesidad de la modificación del Código Penal. En el 96, 97, 98, Leonel Fernández, el Código Penal. Luego los 8 años de Danilo y ahora tenemos 4 años. Esto es insólito, Guillermo. Tú eres abogado. Sí, señor. Este es el único país donde se aprueba en el 2004 el Código Procesal Penal antes que El Código, Código Penal. Penal. Ayúdeme que yo no soy abogado. Se suponía que al aprobar el Código Procesal Penal, que son los procedimientos, era que estaba a tiro de ji el Código Penal. Sí. O debía ser primero. No debió ser primero, Sí. pero desde el punto de vista de la lógica, ¿verdad? Así es. Pero fue en el 2004 que se aprobó el Código Procesal Penal. Pero ¿qué ocurre? La sociedad dominicana, mira, cuando Balaguer llegó al poder, el Producto Bruto Interno de República Dominicana no llegaba a $1.000, $1.000 millones de dólares. 989 millones de dólares. En 66. En el 66. 12 años después ya Balaguer lo tenía en 4.500 millones de dólares. Lo que te estoy hablando es cómo la base material de la sociedad va cambiando, lo que los marxistas llamaban las infraestructuras, la base económica de la sociedad, fue ampliándose. Aquí no había clase media, No. aquí había rico Y pobre. y pobre. Y mucha el- gente descalza. El 70% de la población dominicana era pobre y el 50% de la población dominicana era pobreza extrema, los años 50, 60, 70. ¿Qué ocurre? Ya para el 1992, el Producto Bruto Interno de República Dominicana se situaba en 20.000 millones de dólares. Eso quiere decir que la base económica, el país ha ido cambiando, su fisonomía material ha ido cambiando. Cuando en Trujillo nosotros teníamos 2.000 kilómetros de carretera, de camino y cosas, hoy nosotros tenemos 18.000 kilómetros de carretera y de todo. Una sociedad, mira, de los años 70 para acá, hasta hoy, el Producto Bruto Interno de República Dominicana ha crecido 7 veces más. Oye, hoy estamos hablando de un Producto Bruto Interno de 120.000 millones de dólares. La séptima economía de Séptima América. economía de América Latina y la más grande del Caribe. Entonces, tú tienes una base económica que ha crecido, cuya fisonomía material de la sociedad dominicana es totalmente distinta en los últimos 30 años. Sin embargo, lo que se llama la superestructura, es decir, el conjunto de aparatos jurídico-políticos, el Estado, el almazón jurídico-político, no guarda una relación directa. Inversa también. Está más atrasada que el desarrollo económico y social de esa sociedad.
Y se supone que el aparato normativo, jurídico, tiene que ser una respuesta a ese conjunto de avances que se da. El Código Penal entra en ese caso. ¿Qué ocurre? Después de tanto y tanto y tanto. Eso es mejor que no tengamos código, porque es una vergüenza. Eso que se está discutiendo en el Congreso, lo que aprobó el Senado, eso es un escarnio, eso es una vergüenza, eso es un esperpento, eso es una infamia en el siglo XXI. ¿Por qué, Cándido? Oye, el artículo 14 de ese código te establece que las iglesias tienen exoneración. Tú no puedes mandar a una iglesia que se sabe que ahí habían 5 curas pedófilos. Oye, en el siglo XXI. El artículo 185 te habla de todo el problema de sexo y la orientación sexual. Te tiene el artículo 187 hablándote de las violaciones sexuales y todo. Y entonces, si tu esposa se divorció de ti, pero si tú la violas, si es él que la viola, él es 20 años. Pero como tú eras el esposo de ella, tú la violaste. Oye, qué aberración. Entonces, 2 años. Iría en consonancia con lo de un famoso diputado por ahí, con sus preceptos. Exacto. ¿Tú te entiendes? O sea, si yo fui esposo, yo tengo derecho de darme cada 2 años. Sí, tú la puedes violar. Bueno. Cosas como esa. Hay algo de los militares. El 324 es de los militares, o sea, un tribunal especial. En el siglo XXI estamos hablando de Que ya no existe en la corte marcial. porque además el Tribunal Constitucional emitió sentencia alrededor de eso y todo eso. Tú tienes el artículo 221 y Entonces, 222. sería inconstitucional si lo aprueban de esa manera. De difamación e injuria, donde entonces quieren penalizar la difamación y la injuria con cárcel. Eso en ninguna parte del mundo ya se da, a menos que no sea una dictadura. Y luego el artículo 109 tú tienes las 3 causales. Oigan, Perdón, y que caduca el tema de la corrupción, después de 20 años. El artículo 328. En todas partes del mundo se está tipificando la mega corrupción como un crimen de lesa humanidad. Igual que el narcotráfico, que el terrorismo. Y que no tiene... ¿Me entiendes? Que no debe prescribir. Ajá. Ok. Entonces tú tienes ahí 9 artículos que participación ciudadana, toda la sociedad, ha demostrado que no tienen sentido histórico hoy en día. En las 3 causales, por ejemplo, miren ahí, ¿qué dice ahí? Dígalo usted, que tiene voz de locutor. Ginecólogos advierten peligro de código contra las mujeres con amenazas de aborto. Oiga, anualmente, Salud Pública tienen que hospitalizar 25,000 mujeres con complicaciones derivadas del aborto inseguro. 25,000. Ahora esas 25,000 mujeres son pobres todas. Para que ustedes vean que esto es una sociedad porofóbica, hipócrita. 25,000 mujeres son hospitalizadas por complicaciones de parto derivadas de abortos inseguros. Para que podamos desarrollar ese tema, maestro, con mayor amplitud, vámonos a nuestra primera pausa comercial y de inmediato regresamos con el profesor Cándido Mercedes abordando el tema de la posible modificación al Código Penal de nuestro país. Adelante, señor director. Muy bien, continuamos en su programa en 3 puntos con nuestro invitado especial en el día de hoy, el profesor Cándido Mercedes. Profesor, usted abordaba el tema anterior, antes de irnos a la pausa, de las causales del Código Penal. Cuéntenos. Para que ustedes entiendan que este se supone que es un Estado laico, ¿verdad? Donde la religión no debe predominar para una política pública dirigida por el Estado. Es como si tú dices, hay que leer la Biblia en las escuelas. Pero vean que hay gente que son ateos, musulmanes, hay gente que son ateos, hay gente que son agnósticos. Protestantes. Tú no puedes imponerle tu religión, tu visión ideológica a la sociedad. El Estado no puede hacer eso. Entonces, ¿qué ocurre? Hablamos del artículo 37 de que la vida comienza desde la concepción hasta la muerte. Guillermo, ¿usted es abogado? Sí, señor. Pero el artículo 37 va en contra del artículo 38 de la Constitución y el artículo 42 de la Constitución. ¿Y qué dice un buen abogado?
Mírenlo ahí. ¿Qué dice el artículo 38? Oiga. El 38 de la Constitución de Sí, la República, y el 42, petición búsquelo. del maestro, vamos a leer que dice lo siguiente: la dignidad humana. Y en lo que respecta a la dignidad humana, dice que el Estado se fundamenta en el respeto a la dignidad de la persona y se organiza por la protección real y efectiva de los derechos fundamentales que son inherentes. La dignidad del ser humano es sagrada, innata e inviolable. Su respeto y protección constituyen una responsabilidad esencial de los Y poderes un chin del públicos. 42, para que tú veas. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica, moral y a vivir sin violencia. Tendrá la protección del Estado en caso de amenazas, Ya. riesgos Ok. o violaciones de las mismas en Muy consecuencia. bien, yo no soy abogado, ¿usted qué es abogado? Cuando hay dos artículos de la misma Constitución, ¿qué se hace? Tú no dices que hay contradicción, tú dices, hay que jerarquizarlo en función de cuál es más derecho fundamental. ¿Está bien? Entonces, lo que se está hablando es de tres causales. Entonces tú dices, no es inconstitucional si tú pones las tres causales, porque las tres causales son excepciones. ¿Para qué? Para proteger la vida humana, la dignidad, la protección física, por ejemplo. No es violencia cuando un hombre viola a una mujer. Independientemente de que sea casado o soltero con ella. No es violencia. Claro. Es violencia. Tú quieres ver crimen más grande que yo tenga relaciones íntimas con mi hija y tú tienes que obligar un católico, un pastor, obligarle el Estado a esa mujer a tener hijos. Tú tienes que permitirle que ella decida porque el cuerpo es de ella. En el siglo XXI, a ti te están diciendo que ese feto es inviable. ¿Y por qué? Porque aquí hay gente que creen que estamos en el medioevo. Ya hoy, a los 2 meses te dicen si ese niño es viable. No hay tecnología que lo dice. Claro. Hay que esperar. Pero lo que espera, ¿quién es que peligra? La paciente. ¿Cuál es más prioritario? ¿La mujer que está viva o el feto que está muerto y que peligra la vida de ella? ¿Qué tú tienes que priorizar en ese momento? Hay, profesor, algunos sectores que... Espérese, entonces, ya te estoy diciendo lo técnico. Ahora viene lo otro. Las Naciones Unidas tiene 194 países reconocidos. Eso no quiere decir que hay 194 países, hay más, pero que están En la ONU. en la ONU. Oye esto, hay 58 países en el mundo que hace mucho aprobaron la interrupción del embarazo de manera libre, sin tener que ver si es causal o no. Y 132 países que hace mucho ya lo aprobaron las 3 causales. Solamente hay 4 países en el mundo, porque no te voy a nombrar el Vaticano, porque eso no es país, es un estado. Oye, El Salvador, Nicaragua, que tenía las 3 causales, pero el dictador que está en el poder, Daniel Ortega, en contubernio con Obando, el obispo de Nicaragua en ese entonces echaron para atrás las 3 causales. El Salvador y República Dominicana, en el mundo. En el mundo. Los 4 latinoamericanos. ¿Va entendiendo? Lo que te di, pero los 4 atrasados. Entonces, eso no tiene sentido histórico. Ahora, como alguien dice, nadie puede tener la marcha de la historia. Y eso va a ser inexorable. Entonces tú estás diciendo, profesor, que en la República Dominicana la sociedad va por delante de las instituciones. No, lo que pasa es que nosotros, ¿por qué es la desafección a los partidos políticos? ¿Por qué hay una crisis de confianza en América Latina y en República Dominicana? Porque Mira, prometen y no cumplen. el 26 de julio del 2016, la Comisión Ejecutiva del PRM, que se llama Partido Revolucionario Moderno, que ni es revolucionario Ni es moderno. ni es moderno, aprobó las 3 causales el 26 de julio del 2016, su comisión ejecutiva, y luego lo puso ¿dónde? En el programa de gobierno de ellos del 2016, en el programa de gobierno de ellos del 2020. ¿Por qué la gente no cree en los actores políticos? Por eso esa desafección es porque una cosa es con guitarra y otra con violín, la falta de coherencia, la falta de consistencia. Por ejemplo, si Abinader
que aprobó Si a Abinader le llega, al presidente Abinader le llega ese código, más o menos igual, porque esa es la idea, y no lo observa, ahí mismo Abinader va perdiendo estrepitosamente su imagen. La gente reconocía en las elecciones que había alta inflación, problema de inseguridad ciudadana y problema de desempleo. Esos eran los tres males que decía la gente. Pero cuando iban a valorar al presidente, le daban una puntuación distinta. Por encima. La imagen de él estaba por encima del partido y de la problemática de la sociedad dominicana. Pero tengan plena seguridad que si él no observa eso y llega como lo aprobó el Senado, ahí mismo su legitimidad va deslizándose. Y hay que recordarle que Danilo Medina ganó en su segunda oportunidad con un 61.7 y miren cómo terminó. El problema no es cómo comienza, el problema es cómo se termina. Si se termina mal es por tomar decisiones inadecuadas. Y si Leonel Fernández lo observó, Danilo Medina lo observó, a él le tocará observarlo. Si el código se aprueba con esa infamia, con ese esperpento. Una pregunta, profesor. Entonces, si hay esas presiones, ¿para qué estamos haciendo esta película de unas vistas públicas? Fíjate, el senador, presidente del Senado, Ricardo de los Santos, se le zafó y dijo que no, que el 26 de julio teníamos, ¿qué? Código, que se iba a aprobar. Es una línea del PRM. Eso es una línea del PRM, de salir de eso para llegar nuevo, y Pacheco ha sido habilidoso y fíjense que en la comisión están la gente más conservadora. Ahí hay una comisión. En esa comisión están los más conservadores. De la Cámara de Diputados. De la Cámara de Diputados. Sí, pero hay una comisión, profesor, que no es de diputados propiamente, sino de personas notables de la sociedad que tienen mucho conocimiento en materia de derecho y en el ámbito penal, y citamos el ejemplo, por ejemplo, Ricardo Rojas León está ahí, que es una persona muy reconocida en la sociedad. Pero está bien, tú viste en el Senado que se hicieron vistas públicas y invitaron a expertos. Tú no viste nada de eso. No. Eso fue como una especie de encerrona, aquí está, lo aprobamos, y tú viste a Genao diciendo que ese era su mejor día de los 4 años, que habían hecho un código moderno con 72 nuevas tipificaciones modernas que no están, todo eso es verdad, pero tú no me puedes en medio de eso, después de 60 años hablando del código, venirme a meter cosas y que los tribunales, si un policía agarra y mata a ese señor y que lo van a juzgar en un tribunal especial, que vienen 5 curas pedófilos violando niños, que la iglesia no tiene que ver nada. Y los 2 casos que se están dando en la Romana o en Higüey y en Herrera. Entonces, eso que no se va a demandar. No, porque pusieron las iglesias. Ya tú claro, sabes. Ahí entre las protestantes y las católicas. Exacto. Eso es que lo dejen así. La sociedad dominicana que lo deje así. Eso es un crimen. Eso es una aberración. Eso es una vergüenza. A mí me da vergüenza que en mi país, a esta altura del juego, siglo XXI, en su tercera década, se estén hablando de cosas como esa. Bueno. Pero a mí lo que me gustaría, Dios perdóname, ver a esos diputados y a esos senadores, ve una hija de él o nieta que se la violen 3 hombres y que él diga, no, tú tienes que tenerlo. Para que ustedes vean que ellos son los primeros que van ahí. Lo que pasa es que es perjudicando a las mujeres pobres, porque las mujeres de clase media y media alta, todas se lo hacen. Y aquí las clínicas se lo hacen. ¿Por qué? Porque aquí existen las relaciones primarias. Javier, no es verdad que tú siendo médico, siendo amigo mío, los 2 somos profesores universitarios y yo tengo un problema con una mujer, tú no me vas a ayudar. Claro. Ahora, Cándido. Pero hay 25,000 que llegan a los hospitales públicos con complicaciones derivadas de abortos sin seguro. Mujeres pobres que no quieren tener bebé, hacen malabares no santos y le perjudica su salud y entonces se ven. Cuando tú correlacionas, ¿por qué la tasa de mortalidad materna es tan alta en República Dominicana? Por los abortos. ¿Me entiendes? En todos los países donde la interrupción del embarazo se ha hecho de manera libre y las 3 causales, en todos los países ha bajado. En todos los países.
Es más, para que no dé vergüenza. Argentina aprobó las 3 causales hace 102 años. Lo que pasa es que aquí no le informan a la gente. Aquí se hizo un estudio, el 73% de las mujeres católicas, cuando tú le explicas las 3 causales, están de acuerdo. El 67% de las evangélicas, cuando tú le explicas las 3 causales, están de acuerdo. Entonces, ¿quiénes deciden? Hombres que no tienen hijos. Habría que modificar el texto constitucional que dice que la vida empieza desde la concepción. Eso es mentira, porque el Código Penal te establece las 3 excepciones. No es que te está diciendo que lo que está prohibido en todo caso sería la interrupción libre. ¿Me entiendes? Pero son 3 causas eximentes, como diría un abogado. ¿Ve? Bueno, maestro, a la siguiente pausa comercial con la anuencia suya y de inmediato continuamos con el desarrollo de estos interesantes temas. Adelante, señor director. Muy bien, continuamos en su programa en 3 puntos con el maestro, con el profesor Cándido Mercedes. Javier, adelante. Profesor, ya el tema del Código Penal, vamos a ver si al final tendremos o no tendremos. Ahora, hay otros temas importantes como la modificación constitucional, que el presidente dice que tiene que ir la modificación constitucional en este comienzo de gobierno. ¿Cuál es su opinión de esa modificación constitucional? Mira, hay expertos en derecho constitucional que te dicen, si se cambian los procedimientos de la Constitución, tiene que haber un referéndum. Pero aquí no hay ley de referéndum todavía. Tiene 14 años. Y dice la Constitución, Okay. Entonces, miren, acuérdense, Leonel Fernández condujo una transformación y se generó una nueva constitución. Pero en esa reforma constitucional se posibilitó que él pudiera ser candidato de nuevo. ¿Está bien? Era uno de los objetivos fundamentales. Ya para el 2000, Danilo Medina estaba impedido de volver en el 2016 y no la modificó con la 2/3 partes. Entonces lo que Abinader está estableciendo, vamos a poner, candado nunca va a haber, porque candado es como algo que no se puede abrir y la Constitución no puede ser tan rígida, pétrea así. Ahora, lo que él está diciendo, vamos a agravar el porcentaje para poder modificarla. Por ejemplo, 4/5 partes. En vez de la 2/3 partes, que sea el 75%, el 80%. Desde esa perspectiva, sí. ¿Por qué? Porque Danilo la modificó en el 2015 y quería modificarla en el 2020. Claro. ¿No te acuerdas que ya el proyecto... Si Pompeo nos llama, estaba hecho ya. Claro, el proyecto y todo. Y estaba, está ahí. Sí, estaba en el despacho de Charlie Mariotti para someterlo. Exacto, ya. Y llamó Danilo Medina, a Reinaldo Paredes, a Mariotti, vengan, mira, no dejen eso así, no se va a poder, me llamaron. Porque con 2/3 partes, un partido fácil, le faltan a veces 5 o 6, ya ustedes saben lo que se hace en este país. Pero cuando tú pones que es un 80%, se hace más difícil. No quiere decir que es imposible, pero es más difícil porque esto que estamos viendo ahora, donde el PRM tiene 145 diputados y 29 senadores, tiene el 80%, eso casi nunca se ve en la historia política electoral. ¿Está bien? Es muy difícil que tú lo tengas. Eso casi nunca se ve en la historia política electoral. Y si eso él cree que lo lleva como legado histórico, pues eso no afecta ninguno de los intereses económicos, ni políticos, ni institucionales de la sociedad dominicana. ¿Está bien? Perdón. Que esa reforma a la Constitución no afecta los intereses económicos, ni políticos, ni institucionales, ni religiosos. Desde su punto de vista, maestro, ¿cuáles serían los puntos que se deben de tocar para la posible modificación a la Constitución? No, porque de modificarse, en el caso mío, nada más no sería eso. Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo que decidan los 5 diputados nacionales, los 7 diputados de ultramar. Yo no estoy de acuerdo con los 20 diputados del Parlacén.
Entonces aprovecharíamos todo eso que se vaya de ahí, ¿me entiendes? O sea que, pero él lo que quiere es agravar las posibilidades de cambio. ¿Por qué? Porque en estos países de América Latina se genera mucho lo que se llama la adicción al poder. La gente cree que después que ha sido presidente, su único objetivo es ser presidente de nuevo. Y eso no es así, no debe ser así. Tú le sirves a tu país desde diferentes instancias. Barack Obama se murió. Bill Clinton se murió. No. Es más, no se ha muerto ni siquiera. George Bush, hijo, está vivo. Mira, todavía está vivo, que tiene casi 100 años. Jimmy Carter. Jimmy Carter. Y Jimmy Carter le sirvió 40 años a su país, en el mundo, por la democracia. Tú le puedes seguir sirviendo. Pero en estos países, el que fue presidente 12 años, cree que puede volver. Ya perdió en el 2020, perdió en el 2024. Y hay gente que está diciendo que no, que él es que va. No, todavía hay presidentes que perdieron hace 25 años y siguen coleteando. Pero eso te dice la enorme rémora política de República Dominicana. Ahora, cuando tú ves que dos candidatos que hace 30 años eran candidatos y 30 años después son los mismos candidatos. Ahora, profesor. Espérese, algo que ustedes no quieren abordar, porque aquí existe el populismo, es algo. Señores, lo del código laboral. Miren, tan tarde como en abril del 1992, había una presión de la OIT, Organismo Internacional del Trabajo, acerca de que había que modificar el Código de Trabajo, porque acuérdense que databa de 1951. Balaguer emitió un decreto para actualizar ese código, pero Rafael Alburquerque, Manuel Rueda y el otro señor hicieron un código nuevo. El empresariado no estaba de acuerdo con ese código. Pero ¿qué pasa? Que de 740 artículos habían consensuado 650. Pero el empresariado no quería todavía. El 87% de los artículos del Código de Trabajo del 1992 estaban consensuados. ¿Qué hizo Joaquín Balaguer? ¿Qué hizo Joaquín Balaguer? Lo impuso. Para el Congreso. Y tenemos el 1992. Hoy como ayer, 32 años después, el 87% de los artículos del código, del nuevo código, está consensuado. ¿Qué tiene que hacer el presidente de la República? Danilo Medina perdió 8 años en reuniones. Acuérdense que encargaron al rector de INTE, Rolando Guzmán. No se hizo nada, se perdieron esos 8 años. Ahora se perdieron estos 4 años. ¿Qué debe hacer el presidente de la República? Tenemos consensuado el 87%. Vamos para el Congreso. Y el Congreso que decida. ¿Por qué? Porque donde hay intereses distintos y donde hay 3 patas, tú nunca vas a encontrar consenso en el 100%. Hay una parte que tú tienes que empujarla y ese es el presidente. Cándido Mercedes, la cesantía, eso hay que quitarlo. ¿Qué dice la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo en su artículo 31? Que habla un seguro de desempleo. ¿Qué está estableciendo el empresariado? Si se crea un código donde se quita la cesantía, no va a ser retroactivo. Es decir, ese señor que está allá tiene 30 años, si mañana la empresa lo liquida, tiene que darle toda su cesantía, porque no es retroactivo. Ahora, los nuevos empleados, aunque tengan 20 años, le van a dar 5 años de cesantía. Cándido, ¿y por qué tú estás de acuerdo? Porque hay una ley de seguridad social que antes no había. Para allá quiero ir después de que vengamos de la pausa. Después que regresemos de la Entiendan, y yo nunca voy a ser defensor del sector empresarial, pero uno tiene que ser justo. Así es. Vámonos, maestro, a la última pausa comercial y de inmediato regresamos con esa pregunta que tiene Javier sobre la ley de seguridad social también, que hay un debate sobre la posible modificación de la misma. Adelante, señor director. Muy bien, continuamos en su programa en 3 puntos, ya en esta parte final. El maestro, antes de irnos a la pausa, abordaba la posible modificación al Código Laboral y sus apreciaciones. ¿Quedaría algo más, maestro, que agregar
con relación a la modificación, a la posible modificación del Código Laboral? No, si tú tienes 87% de consenso, acuérdense, donde hay tres patas siempre hay una. ¿Por qué la seguridad social no ha avanzado? La seguridad social no debió revisarse hace 10 años. ¿Por qué no se avanza? Porque hay poder de veto de los tres actores y cuando cada uno tiene poder de veto, no avanzamos. Ahora, tú puedes poner Perdón, Cándido, que si hay el Estado no tiene poder de veto dentro del Consejo Nacional de la Seguridad Social. El Estado soltó el poder de veto. Ese es el problema, que el veto nada más lo tiene el sector privado. Bueno, pero tú no puedes darle a los actores involucrados, no hay avance en una organización, en una sociedad, donde los actores involucrados, con intereses contrapuestos, tengan tanto peso para impedir que cualquier cosa que se haga, ellos dicen, no se puede, yo veto. Yo estoy de acuerdo contigo. ¿Me entiendes? Yo estoy de acuerdo eso no se contigo. puede. Entonces, miren qué es lo que pasa. La gente confunde consenso y concertación. Nunca va a haber consenso donde hay intereses contrapuestos. Lo importante es que el líder en ese momento dice, ¿qué tenemos? Tenemos esto. Tenemos un 87. Vamos. Y tú empujas. ¿Y aprueba qué? Lo más progresivo para esa sociedad. Si Balaguer no hubiese funcionado como un estadista en ese momento, nosotros tuviéramos el código de 1951. Porque el empresariado no quería. Y ahora, ¿quién es que no quiere? Los obreros. Los obreros. Pero miren qué ocurre. Nosotros necesitamos un código urgente. En el 1992 el Producto Bruto Interno eran 22.000 millones. Y hoy es 120.000 millones, Flavio. 7 veces más. La economía de la sociedad, el 80.5% es una economía terciaria. Aquí hay empresas que trabajan las 24 horas. Entonces el tratamiento no puede ser con ese mismo código. Ya aquí hay empresas que están trabajando virtual, teletrabajo. Todo eso tiene que ser recogido en una nueva ley. Claro. ¿Va entendiendo? Claro. Ahora, profesor, la ley de la seguridad social tiene 3 actores y 3 patas, de los cuales una sola pata es la beneficiaria en términos económicos. 2 patas no reciben ningún tipo de beneficio. Esa ley debió revisarse hace 10 años. La misma ley lo manda, pero no pasa en el Congreso porque una pata no lo permite, que tú sabes cuál es. No, y porque no tenemos actores políticos decentes. Porque cuando tú vienes a ver, a mí me gustaría hacer el ejercicio. ¿Qué tanto se modificó la ley de seguridad social? La diferencia que hubo entre lo que finalmente aprobó el Congreso y lo que los expertos habían enviado. Porque acuérdense, por ejemplo, cuando se hizo la ley de extinción de dominio, que la hizo el Banco Central, la mandó al Congreso, y los partidos políticos estaban como sujetos obligados. ¿Y qué hizo los partidos políticos? Sacaron eso. Lo sacaron. Así o sea, es. tú tienes que ver cuántas cosas. A propósito, maestro, de eso que Javier le dice, de las modificaciones que deben de realizársele a la Ley de Seguridad Social, ¿cuál es su opinión respecto a las ARS y las AFP, pensiones y sistema de salud? Miren, ahí hay que darle un golpe de timón de 360 grados. Tú no puedes pensar que la salud, la medicina, esté pensada en términos financieros. Es increíble que 5, 7 o 20 ARS te dirijan todo y lo que tienen es, eso no se puede, eso no se puede, eso no se puede. Eso no lo cubre, eso no lo cubre, eso no lo cubre, eso no lo cubre. Eso no lo cubre. ¿Me entiendes? Eso es inconcebible. O sea, donde tú con una oficina, con una ARS, ganas más que los proveedores de salud. ¿Eh? Y todo. Y con los otros. Oye, República Dominicana es el país líder. Pagamos el 45% de gasto de bolsillo. Mientras en América Latina es el 31%, aquí es 45%. Mientras en Europa es el 21% de gasto de bolsillo. Es decir, si aquí se gastan 140.000, el presupuesto en salud ahora mismo son 145.000 millones, 1.9. República Dominicana, nosotros los que estamos aquí estamos pagando 45% de esos 145.000. Así y es. la pensión, con el tema de la ganancia también. Ahí la FP... Y el manejo RS, financiero. Vamos, pues yo quiero ser serio. Yo le pido a Dios no hablar mentiras ni manipulación. Entonces, el tratamiento mío a la ARS no es igual que a la FP. A la FP lo que tú puedes rebajarle más lo que se gana. Porque casi no tienen que hacer nada. Eso es un paquete, hay un software. Que le llega por default. Exacto. Pero
de que hablamos de que tú mañana lo que vas a recibir de 40,000 pesos que tú ganas hoy, lo que tú vas a recibir es 15,000 pesos. Señores, ahí el problema no es de la AFP. El problema es que República Dominicana, oigan eso, el 70% de los que trabajan en la administración pública ganan menos de 50,000 pesos. El salario mínimo en la administración pública sigue siendo 10,000 pesos. ¿Menos de cuánto? De $200 al mes. El promedio salarial en la seguridad social está en 34,000 pesos. Por lo tanto, si tú lo que ganas es 34,000 pesos y lo que tú das es un 2% y el empleador un 7%, tú no puedes esperar que a ti te salgan 30,000 pesos dentro de 30 años porque tú lo que estás aportando es 10 pesos. ¿Y por qué hay sectores? Ahora, y la comisión de ganancia que ganan ellos, que es muy alta, un 20%. Eso es lo que te estoy diciendo. Ahí es que hay que trabajar eso de la gente. ¿Y por qué, por ejemplo, hay sectores que Entonces, tienen una ley lo que especial? predominó en esa seguridad social fue los intereses financieros por encima de los intereses bueno, de la me sociedad. respondió lo que le iba a preguntar. Maestro, finalmente me gustaría abordar la posible modificación al Código Tributario, la reforma fiscal. La reforma fiscal es la madre de todas las reformas. ¿Por qué, Cane? Si no hay una reforma fiscal integral, bien llevada, ¿qué reforma de la seguridad social tú vas a hacer? El sector eléctrico también. ¿Va entendiendo? No conduce a nada. Entonces, hay que hacer una reforma fiscal integral. Es ineludible. Es obligatoria. Y ella es que va a generar que tú puedas hacer otras reformas, la laboral, la de seguridad social, la inversión que necesitan 20,000 policías más, la inversión en salud, todo eso lo implica. Entonces, esa es la primera. La evasión que se dice que anda, no la evasión, la economía informal que se dice que anda en el 52%. Por eso la UAS ha planteado muy bien, con ese decano siriaco, el monotributo. Por ejemplo, aquí hay más de 50,000 instituciones económicas que no tributan. Imagínense que esa gente se decida: Javier, tú tienes este colmado, genera tanto, tú vas a pagar 50,000 al año y eso te va a cubrir tesorería, Infoté y todo. Él no va a decir que no. Él lo que no puede buscarse un contador que le tenga que pagar 30 y 40,000 pesos mensuales para que le lleve a la contabilidad. Eso va a generar lo que se llama que la formalización de esa empresa pequeña y va a generar que la bancarización, ¿está bien? Y va a evitar lo más posible el qué. El dinero, no. El dinero sumergido, el dinero de narcotráfico, de terrorismo, que es ahí que se mueven. ¿Me entiendes? Fíjate que cuando tú buscas dónde que más se mueve el lavado, en bomba de gasolina, en colmado y todo eso, porque en dealers. En dealers, porque se maneja el dinero líquido. Entonces, hay que hacer las modificaciones, hay que hacer transformaciones. El que no quiere reforma, que se vaya, que deje esto. Bueno. Si este país no hace reforma en los próximos 2 o 3 años, va a haber una erosión de la democracia. No vamos a ver, llegamos tanto, 2 o 3 años. 2 o 3 años. No menos. Oye lo que te lo digo. Yo no quiero nada porque yo tengo 70 años, yo no quisiera problemas, pero se lo están diciendo, si no hay reforma, esa élite política que está viviendo muy bien, que ya ustedes vieron que Alicia le puso que este año 2023 le dieron 370 millones al barrilito, eso no debe seguir. Bien, maestro, agradecido como siempre de sus cátedras. Y decirle que esta es su casa y que siempre será bienvenido para en agosto. A nuestros amigos televidentes. Era en agosto, pero yo por ver a... No, después del 16 de agosto tenemos que traerlo de nuevo. Así es. Bueno, pues, señores, vamos a seguir a la expectativa de los posibles cambios de los funcionarios del tren gubernamental. Ya al inicio anunciamos los cambios que han habido hasta el momento y así continuaremos en las próximas horas y los próximos días a través de este canal y del programa también. Feliz noche. Hasta la próxima. Buenas noches.